Ya estamos en este momento para hablar de esto que queremos proponerles el día de hoy. La manera de actuar por parte de la Policía Nacional en general es lo que la ley dice que puede hacer la policía, es lo que debe hacer la policía, son las atribuciones constitucionales, procesales que tiene la policía o no. Y para eso convocamos a dos personas que consideramos desde la producción históricamente han tenido una posición coherente y firme respecto a este tema, diciendo cuáles son los límites que tiene la policía para ejercer su rol. Y todo lo que no esté dentro de lo que ese límite marca en la norma, finalmente es un abuso por parte de la policía. Con ellos queremos evaluar los últimos episodios que se han dado y queremos evaluar a la policía del ministro Villamayor, a la policía del mismo ministro que había dicho en su momento que se mostraba como un defensor de los derechos humanos y que esa era su principal bandera. Hoy, desde esa misma promesa hecha por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ¿cuál es la policía que tenemos? Uno de los aspectos que vamos a analizar en la jornada de hoy. Para ello, tenemos al doctor Jorge Vasconcelos, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago, para vos, para la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Jorge Rolón Luna. Hola, doctor. Muy buenas noches, Santiago. Un placer estar con el doctor Vasconcelos también y saludo a la audiencia. Este último actuar, y dejo abierta la pregunta, ¿cómo puede justificarse? ¿Cuál es la lectura que tienen respecto a ese tipo de procedimientos por parte de la policía? Y contaba que la comisaria Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la policía, decía la mañana siguiente a través de este canal que con respecto al tema del kepis, por ejemplo, es una cuestión de educación. ¿Cómo no se va a sacar cuando un policía está enfrente? ¿Cómo no se va a sacar el kepis? ¿Cómo ves, doctor Rolón Luna, esta cuestión? Bueno, en primer lugar yo quiero retrotraerme un poco al hecho que deriva en esa situación, que también es un hecho grave y que está un poco tapado por la pésima actuación de estos agentes Lince al tratar a esta persona como la trataron. El hermano de este chico había sido llevado a la comisaría porque en un control rutero o corte de ruta, o le llaman también estas barreras policiales, le habían, este chico no tenía cédula, ¿sí? Y lo llevan a la comisaría. En primer lugar, no portar documento de identidad no es causa para que una persona sea privada de su libertad. Ese es un procedimiento normal y normalizado de la Policía Nacional bajo el nombre de demora, que es una figura que no existe ni en la Constitución, ni en el Código Procesal Penal, ni en ninguna otra norma. Entonces, eso empieza ya así mal parido, digamos, y luego vemos cómo tratan a esa persona, y no es un trato que un funcionario del Estado debe a un ciudadano. Eso no está tratándolo como un ciudadano. Pero la privación de la libertad y llevar a la comisaría a una persona por carecer de cédula es algo que no está permitido. Ahí empieza, y esa afirmación no nos cuenta todo, pero ahí empieza la cosa. Ese es algo que está normalizado, y yo creo también por mi experiencia trabajando directamente en estos temas que eso que vimos recién, esa afirmación que vimos recién, es la manera en la que normalmente agentes del Grupo Lince tratan a las personas. Esa es la norma. Con ello digo que también podrá haber algún agente del Grupo Lince que trata al ciudadano de otra manera, pero esa es la manera en la que tratan, y es una lógica según la cual la persona es una persona enemiga del Estado. Y el Estado representado por estas personas tiene el derecho a incluso pisotear la norma jurídica y hacer lo que le venga en gana y tratar a la persona como un delincuente ya ab inicio. ¿Sí? Sin salirnos todavía, doctor Vasconcelos, de este episodio en particular, porque creo que tenemos varios episodios como para analizarlos. Otra vez, la historia de él no se identificó y por eso le llevamos demorado a la comisaría. Sí, sí. Yo hace años vengo reclamando la necesidad de que una ley establezca el procedimiento de identificación de las personas como existe en el Código Procesal Penal de Chile, por ejemplo. La determinación, o como nuestro propio Código Procesal Penal se establece el procedimiento para la inspección de personas. Lamentablemente, a mí no me gustaría hablar puntualmente de este maltrato o del otro maltrato, porque en definitiva yo no le hago responsable a estos agentes de la forma en que ellos se conducen. Hay una responsabilidad superior en la conducción de la policía, en la conducción de la política de la policía,
que no se ha detenido a analizar cuál es el rol que le corresponde, cuáles son las normas que regulan su funcionamiento, y han determinado sencillamente aquello de seguir haciendo las cosas como se hacía antes. Comencemos por lo que había señalado respecto a aquella manifestación frustrada frente a Muro Villarroga el día domingo anterior, Sí. cuando se cierran las calles y se impide el tránsito por Mariscal López. Y esa no es una función que tenga la policía como atribución. La policía, si actúa de esa manera como lo hace, está violando la Constitución Nacional. A quienes corresponde cortar el tránsito, derivarlos a otra calle, etcétera, etcétera, es a la Policía Municipal de Tránsito. En todo caso, la policía, las fuerzas de seguridad, el rol que la Constitución y las leyes determinan es brindar apoyo a la Policía Municipal. Sin embargo, arrogándose facultades que no tienen, violando su propia competencia, invadiendo la competencia municipal, cumplen el papel de agentes de tránsito. De la misma manera, vimos el uso de armas. Eso es reiterado en manifestaciones. Habías mencionado el caso del diputado Edgar Ortiz. Sí. Edgar Acosta, perdón. Edgar Acosta. Brutalmente lesionado con balines de goma. Y resulta que las armas de fuego, aún con balas de goma, están prohibidas por el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal establece claramente en qué supuestos la policía puede hacer uso de armas de fuego. Dice en ese sentido, hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención, es decir, cuando va a aprehender a una persona por orden judicial. Estamos hablando del artículo 298. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas, o con el propósito de evitar la comisión de otro hecho punible dentro de las limitaciones a que se refiere el inciso anterior. En caso de fuga, las armas solo se utilizarán cuando resulten insuficientes medidas menos extremas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Constitución y la ley ponen en manos de determinados agentes del Estado, en este caso la policía, armas, le autoriza a usar la fuerza, pero dentro de determinados límites. Tenemos que entender de que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal y el Código Penal tienen una función limitadora del ejercicio del poder del Estado. Y para que se entienda, cuando el Código Penal establece, por ejemplo, que un hecho punible tiene hasta 10 años de cárcel, lo que está diciendo es que el Estado tiene la facultad de aplicar sanción privativa de libertad hasta ese límite y nada más. Es decir, el Código Procesal Penal establece los límites del accionar del Estado en el ejercicio de la acción represiva. El Código Penal, los límites de la sanción que se pueda imponer. En el caso de estas dos personas que fueron detenidas, aprehendidas por la policía el jueves pasado sin que exista flagrancia y que la policía justifica diciendo de que se trata de un hecho de perturbación de la paz pública porque pretendían escupir a Monseñor Valenzuela. Sí, me asusta la acción policial, pero me asusta mucho más la acción fiscal, porque el fiscal valida esa aprehensión dictando una orden de detención, algo que es un absurdo. No solamente un absurdo al caso concreto, sino que en todos los casos en que el fiscal valida
porque no necesita hacerlo, no debe hacerlo, no existen presupuestos en la ley para que lo haga, una aprehensión policial. Y luego le llama con las formalidades del caso a Monseñor Valenzuela a tomarle declaración testifical, y este señor dice: yo no me sentí agredido, yo no recibí ningún tipo de agresión, y ahí recién se dispone la liberación de estas personas, cuando era mucho más sencillo, más expeditivo, más razonable, que si el fiscal consideraba de que los hechos relatados en el parte policial justificaban la formación de una causa de investigación, tome el teléfono, le llama a Monseñor Valenzuela y le diga: usted fue agredido. No, que salga esta gente. Y después investigamos. No detenerlo primero para después investigar a ver si es que hay algún tipo de delito, si es que ellos son responsables del delito, etcétera, etcétera. Que esa es la realidad de nuestro sistema penal. ¿Cuál es tu análisis, doctor, sobre ese episodio que se ¿Ese en particular? Ese en particular. Bueno, en primer lugar, yo tengo un problema con el artículo 234 del Código Penal. Pero esa es una cuestión que... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y tengo un problema porque ese tipo de figuras típicas penales parten de abstracciones, como la perturbación o la paz o la convivencia de las personas en este caso. Porque está en ese capítulo que se llama la convivencia de la seguridad de las personas. La seguridad de la convivencia de las personas. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es perturbación? Sí, el Código Penal, por un lado, protege derechos fundamentales como la vida, sí, pero también relaciones como la propiedad y como la seguridad pública y la convivencia, que son esas abstracciones y que además tienen la característica de ser bienes colectivos, ¿sí? Porque cuando protege la vida está protegiendo a una persona en particular que puede ser víctima de un homicidio, por ejemplo. En esos casos es que los estados que tienen dos principios sobre los cuales funcionan. Un principio de orden que le obliga al Estado a crear condiciones para una convivencia armónica en donde las personas puedan desarrollar sus respectivos potenciales sin interferencias de terceros, ¿sí? Pero por otro lado hay un principio de libertad que hace de contrapeso a este principio de orden, que es el principio según el cual el Estado debe permitir que el individuo, ¿sí?, realice sus proyectos de vida, realice su vida sin interferencia del Estado, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de delitos que protegen bienes colectivos, digamos, no bienes jurídicos concretos como la vida y otros que uno mira el Código Penal y va a encontrar los distintos bienes jurídicos, tienen el problema de que pueden ser utilizados por el Estado para evitar o para, de alguna manera, censurar o para impedir la protesta social, el reclamo, inclusive el derecho a la rebelión, que es un derecho reconocido, ¿sí? Y asimismo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces con ese pretexto los estados nos entrampan y nos dicen: no, acá estamos protegiendo la seguridad de la convivencia de las personas. ¿Y qué es eso? Porque en un contexto de estados que funcionan tan mal como el nuestro, la protesta no es un derecho, sino una necesidad. O sea, nuestra clase política funciona tan mal, nuestras instituciones funcionan tan mal, que la protesta debería ser algo que ocurre diariamente, ¿sí? Y cuando queremos utilizar ese tipo de figuras penales, como es el caso del cual me estás hablando, ahí aterrizo en el caso concreto. Estas personas se dirigen al Monseñor Valenzuela de una manera que uno puede censurar o no, pero eso no es un hecho punible, eso no es un delito, ese es el tema. Esa nomás es la discusión. Y ahí la cuestión importante, yo lo dije desde el primer momento, porque me preguntaban varias veces sobre este tema, no era el problema con el obispo Valenzuela. Y de alguna manera reitero lo que dice acá el doctor Vasconcelos, el problema con la policía y con el fiscal, que independientemente de la queja, vamos a suponer que el Monseñor Valenzuela haya dicho: deténganlos. Ese hubiera sido un problema de este señor, que no ocurrió así, no, ni siquiera algo parecido a eso, pero es un problema del policía que en una república no puede, porque un sacerdote le dice, proceder a la privación de libertad de una persona. En un sistema republicano eso no puede ocurrir. Y después hay otro problema concreto, que es el siguiente, porque el derecho penal es parte de algo más amplio, que es la política criminal, que elige el Estado prohibir y castigar. Pero eso llega a un momento en que está en manos de un ser humano. El ser humano utiliza sus sentidos, en el caso de la flagrancia, por ejemplo,
La flagrancia es que te agarren en el momento en que estás cometiendo el delito. Quien actúa en flagrancia es el policía, que según lo que sus sentidos le dicen, hace una operación mental y se dice a sí mismo, eso es un hecho punible, yo tengo que actuar. Cuando los policías actúan en este caso, el grave problema ante el que nos encontramos es el siguiente. Ven lo que ocurrió y ven una falta de respeto a alguien que no es autoridad en un sistema republicano y proceden a la aprehensión porque están formados de esa manera, tomando lo que dice el doctor Vasconcelos. Esa policía astronista que entiende que lo primero que tiene que proteger es, entre comillas, a la autoridad y no aplicar el Código Penal. No tiene a la ley como un elemento que le hace actuar en un primer momento, sino a ciertos criterios propios de una cultura institucional, policial, que les dice proteger a la autoridad primero, después los derechos fundamentales de las personas. Segundo, tratar mal al supuesto delincuente porque ese no es luego persona. Después vamos a ver si tiene o no derechos. Y después está el segundo momento que es el fiscal que debió haber hecho totalmente al revés de lo que hizo. Investigar el hecho primero, ver qué tenía y después proceder a la imputación y a una eventual orden de detención. Además, por un delito no grave. ¿Por qué privar la libertad a una persona por perturbar la paz pública? En ese sentido, lo que quiero es debatir con ustedes el otro aspecto. Porque lo leía al doctor Vasconcelos decir, yo primero quiero aclarar que no estoy de acuerdo con los escraches. Te escuché y te leí decir eso. Entonces, quiero poner en ese contexto el límite de lo que puede hacer un escrachador, porque ya es parte de lo que también mucha gente debatió después de esto, diciendo, estos son patoteros. En realidad hay gente que se va a patotear y la patoteada está penada, decía mucha gente. El doctor Rolón Luna aporta el elemento de la protesta social como una garantía hasta constitucional, podríamos decir. Exactamente. El tomar las calles y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, estoy protestando. Eso puede ser tomado como una patoteada o en realidad es el ejercicio de un derecho. Uno escucha lo que pasó y lo más fuerte que le pudieron haber dicho fue que toma una posición, que era cómplice si no tomaba una posición. A mí me encantaría que la iglesia no tome una posición, pero en ningún caso, de hecho, ¿verdad? Cuando es una cuestión política. Pero esa es una cuestión mía. Finalmente, el de esa persona era pedirle una posición a Monseñor Valenzuela sobre ese punto. Cuando informaron que finalmente ni lo tocaron, ni le escupieron, ahí es donde yo digo, pero ¿por qué los detuvieron entonces? Hay un hecho más grave aún. El artículo 234 del Código Penal dice que uno debe realizar varios hechos violentos, no uno solo, y desde una multitud. Ahí es que yo me pregunto qué tenía en su cabeza ese policía para actuar en ese caso y aprehender. O sea, no sabe lo que dice el 234 y yo me pregunto cuál es la operación mental que realizó y cuál es el elemento que tuvo en cuenta. Ahí está esa cuestión que yo decía, que creo que es central en este punto en particular, que es autoridad, hay que protegerla. Si es delito o no es delito, lo que dice el Código Penal es secundario. Eso de la perturbación de la paz pública, doctor Vasconcelos, me suena mucho a la resistencia. Aplicamos la figura de la resistencia. Sí. ¿Y por qué aplicaron la figura de la resistencia? Y porque no quiso mostrar su documento de identidad. Se resistió a mostrar su documento de identidad. Y sin embargo, el Código para la configuración del tipo penal resistencia reclama violencia o amenaza de violencia. Con respecto a la perturbación de la paz pública, ¿cómo se determina que algo efectivamente puede ser subsumido dentro de ese tipo penal, primero? Y segundo, el análisis que haces respecto a los límites de los escraches, que partías de la base diciendo que no es algo que te gusta. En absoluto. Ni que compartís. Me resulta de mal gusto. Pero mientras no haya una agresión física, y no me refiero a la agresión hacia una persona, sino hacia las personas y las cosas, como el Código Penal claramente determina, lo que se diga, lo que se haga escapa al interés del derecho penal y en consecuencia escapa al interés de la policía, que debe estar al solo efecto de verificar de que no existan abusos que hagan incurrir al ciudadano en la órbita del derecho penal.
Lo que le digan a Valenzuela, lo que me digan a mí, lo que le digan al doctor Rolón Luna, hasta podría ser considerado delitos de calumnia, delitos de difamación, de injuria. Pero estos tres tipos penales son de acción privada, es decir, ni la fiscalía ni la policía tienen ninguna intervención en ellos. El interesado debe acudir al juzgado a buscar. Pero a mí lo que me llamó la atención, y por eso grabé lo dicho por el comisario, el jefe de orden de seguridad, comisario Edgar Mesa, justificó el arresto de Cándido Brizuela y Fabián Chiavo como medida de prevención para evitar que agredan físicamente al obispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Justificó el procedimiento argumentando que según las declaraciones del personal a su cargo, los manifestantes interceptaron y escupieron, o al menos intentaron escupir al representante de Dios. Agresión que los videos de seguridad de la zona, según se pudo constatar, bueno, que no había nada. Por ser representante de Dios. En todo caso le hubiera dado 3 Padres Nuestros y una Ave María y terminaba la historia, ¿verdad? Pero ese punto que están tocando en todo caso es un delito de acción penal privada, me parece importante porque uno efectivamente puede sentirse agredido verbalmente, molesto, lo que uno quiera llamar por un escrache que hagan, ¿sí? Eventualmente. Otros hablaban de el hostigamiento. Si yo tengo derecho, como escrachador, a ir a la calle, encontrarlo a Rolón Luna y decirlo, ¿qué vas a decir vos? Todo lo que soy. Claro, y empezar a decirte un montón de cosas y que eventualmente eso se enmarque dentro del hostigamiento. Si fuera así, ¿la policía puede tomar intervención o cuándo la policía, cuál es la fórmula, si existiera alguna fórmula, para decir acá sí la policía puede intervenir? Porque finalmente es ese límite lo que quiero enmarcar con ustedes. Cuando la policía dice, señor, esto pasó el límite y ya me toca intervenir a mí. Si me permite el doctor. Sí, claro. La policía debe evaluar, no ponerse en el papel de juez, pero debe evaluar. Y los parámetros de evaluación para determinar una acción directa policial es el catálogo de delitos que está en el Código Penal. Nada más. Se rompió algo o se intentó romper porque tiene función preventiva también la policía. Interviene, no detiene, salvo que el hecho configure un delito tentado y que la tentativa esté castigada. Claro. Es decir, cualquiera de los televidentes puede decirme, bueno, pero ¿qué va a esperar que se lo mate? No, no va a esperar que se lo mate. Está autorizada a intervenir en prevención, pero no una prevención en abstracto, ¿no? Porque parece que le querían escupir a alguien. Inclusive un escupitajo, desde mi punto de vista, que yo soy de la escuela del derecho penal mínimo, de la mínima intervención, no justifica la formación de un proceso penal, no justifica la intervención del sistema penal. Es como cuando Payo Cubas rozaba la norma o la forzaba diciendo yo le derramé agua. ¿Dónde está el delito por haberle derramado agua a alguien? Decía. Y uno puede debatir desde el está bien o está mal, pero otro debate es el es legal o es ilegal, ¿o no, doctor? Sí, obviamente que el propio derecho penal también es valorativo, ¿sí? Pero esa valoración se patentiza en los tipos penales. El Código Penal es un catálogo de conductas prohibidas y penadas por el Estado. Y ese catálogo, por la propia naturaleza del derecho penal, acaba en el Código Penal, salvo que existan algunas que otras leyes especiales penales. Fuera de eso, no existe conducta que merezca una reprensión por parte del Estado, ¿sí?
Y hay delitos en los que no se castiga la tentativa, por ejemplo. El 234 no castiga la tentativa. Entonces, el actuar policial desde la perspectiva de la consideración del tipo penal, en todo sentido, ha sido una actuación que no merece ni siquiera un 1, un 0. Actuación 0. Porque decíamos, requiere de varios hechos violentos, requiere que no ocurrió, no se castiga la tentativa, no está previsto que ese artículo se aplique cuando se trata de un representante de Dios y todas esas cosas que se dijeron. Yo por lo menos apunté de un primer momento a la actuación policial y luego a la actuación fiscal, que podemos usar este caso como un ejemplo de un modelo de actuación fiscal que es absolutamente nocivo. Para mí la Fiscalía, en su manera de actuar, refrendando en este y en miles de casos la actuación policial, es un peligro para el Estado constitucional de derecho. Porque un acta policial es prácticamente texto sagrado para los fiscales. Y conociendo nuestra policía, los fiscales deberían tener un protocolo de actuación que les diga, bueno, voy a chequear un poco esto a ver si corresponde. A veces imputan por teléfono los fiscales, sin tener un solo elemento. En este caso, ordenan detenciones por teléfono. Entonces, y este es un caso donde se ve bien eso y lo vemos así magnificado por la, ¿cómo se llama? Por la difusión que tuvo. Pero todos los días pasa esto. Pero no sabemos, no nos enteramos porque sus víctimas generalmente son sujetos vulnerables de sectores que carecen de poder y no pueden hacer llegar su voz y protestar por este tipo de actuación en la cual son víctimas diariamente. A mí este caso me llevó a un episodio que se dio hace muy poco tiempo, si no estoy equivocado, en Lomapitã, donde un policía le llamó a un fiscal para decirle que había detenido a un joven al que identificaron como una persona que generalmente robaba en el barrio. Casi lo quemaron en la pira por hereje a este fiscal que actuó bien en ese caso. Y ojo, sí, quiero ir a este elemento que me parece fundamental. Porque una de las personas que acompañó la movilización, porque es vecina del barrio, es la persona que encabeza la comisión Escrache, María Esther Roa. Y pedía que el fiscal de alguna manera sea sometido al jurado de enjuiciamiento de magistrados por no haber actuado como este policía que hizo la tarea, hizo bien las cosas y finalmente le dejan mal parado al pobre policía. Y me pareció, cuando pasó todo esto que pasó y que justamente habían detenido a alguien de la comisión Escrache, dije yo, qué importante es mantener una línea que sea uniforme en este tipo de casos. Porque en esa ocasión, el fiscal decía, ¿hubo flagrancia para la detención? No, pero todos sabemos que es ese. Pero no hay ninguna orden de detención. Tampoco. Entonces lo suelta de inmediato, decía el fiscal Maldonado. Lo quisieron quemar en plaza pública, doctor. Sí. ¿Recordás ese caso? Sí, pero absolutamente. La actuación fiscal adecuada, conforme a las normas. En el caso de estos dos señores que fueron aprehendidos sin orden, sin flagrancia, sin motivo, era liberar, el fiscal debía liberar e iniciar una investigación contra los policías por privación de libertad. Y la privación de libertad está prevista como delito en nuestro Código Penal. Pero el problema para mí es la formación académica que se les da a los policías, sumado a todas las deficiencias de conducción que pueden existir. Porque, por ejemplo, uno conversa con los policías y el policía te dice, no, pero nosotros podemos llevarle detenido por 6 horas. Es mentira. Lo que la ley determina es que el plazo máximo para comunicar una detención es de 6 horas. Para comunicar al fiscal y comunicar al juez, que es otro elemento que no se cumple en nuestro país. Porque el código establece que cuando la policía aprende, alguien debe comunicar al juez y al fiscal. Acá se comunica nada más que al fiscal. Pero en todos los casos, independientemente de que la comunicación se realice a los 45 minutos, a las 2 horas o a las 6 horas,
las causas que motivaron esa aprehensión deben encuadrarse en lo que establece el artículo 239 del Código Procesal Penal. Es decir, no tienen patente de corso para detener a cualquiera por el espacio de 6 horas. Eso es mentira. Eso es mentira. Esa conducta configura el hecho punible previsto en el artículo 124 del Código Penal, privación de libertad. Sin embargo, a nadie se le procesa por tal motivo. Entonces, sí, hace mal la policía, hace mal la policía. ¿Quién es responsable? Y son los organismos encargados de educar a la policía, correcto, pero además los organismos encargados de controlar a la policía. Léase fiscales, léanse jueces penales de garantía. Lo de garantía parece un eufemismo en la mayoría de las oportunidades. Doctor Luna, antes de hacer la pausa, y después de la pausa les quiero preguntar sobre otra cuestión que tiene que ver con el actuar de la Fiscalía, y sobre todo desde una opinión. Ahora, con este escándalo que se dio en el caso de Itaipú y Nacional, se da una intervención de la Fiscalía en la que públicamente los fiscales dicen nosotros todavía no vamos a decir cuál es el tipo penal que estamos investigando, porque en realidad queremos conocer la verdad. Primero queremos conocer los hechos, para después decir si existió o no existió algún delito. Y a partir de ahí, eventualmente, tipificarlo. Entonces, quiero preguntarle si esa práctica es una práctica que es adecuada, es legal, legítima. Pero antes de hacer esa mención a la vuelta de la pausa, quería preguntarte, doctor Rolón Luna, ¿cómo ves? Porque finalmente es una persona entendida en derecho, es un abogado, conoce la norma y llegó al Ministerio del Interior diciendo que su bandera iba a ser la de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ves el perfil del ministro Villamayor hoy a cargo del Ministerio del Interior, partiendo de la base que es una persona entendida en materia de derecho? Bueno, en primer lugar quiero decir que la imagen que proyectó al inicio era muy interesante desde la perspectiva que a mí me interesa, que es el respeto a los derechos fundamentales, la vigencia de un Estado constitucional de derecho, el poder civil indicándole a la policía, como se dice hoy más coloquialmente, bajándole línea a la policía acerca de cómo actuar. Tuvo un amago que pretendía modificar un poco esa ideología que primó desde un primer momento con el grupo Lince, luego retrocedió, hubo una reculada ahí, pero a mí me llamó la atención que él decíamos fuera del aire, me hago cargo, yo decía eso, que parecía un político socialdemócrata sueco, europeo, moderno, respetuoso del Estado constitucional de derecho, y después se fue como degradando su imagen. Yo tuve un ejemplo, tuve una situación particular con él cuando hice una denuncia al presidente Mario Abdo Benítez por haber enviado a su hijo al servicio militar obligatorio teniendo menos una edad que no era la que la ley exige como un mínimo. Y en esa ocasión él había hecho unas declaraciones que no le competían, porque él es ministro del Interior, no tiene que ocuparse de cuestiones como las Fuerzas Armadas, pero convalidando la actuación de su jefe, que era violatoria de la ley de la Convención de los Derechos del Niño, etc. Y últimamente está, a su vez, nuevamente volviendo a convalidar actuaciones policiales que son francamente reprochables y que son inaceptables en un Estado constitucional de derecho. Yo estoy muy decepcionado de él, porque dentro de todos quienes integran, digamos, el gabinete del presidente Mario Benítez, era uno que tenía un perfil un poco más de persona estudiosa, conocedora del derecho, en el discurso. En la práctica, realmente a uno lo decepciona. Y si originalmente tenía el perfil de ese político socialdemócrata sueco, sí, hoy, ¿cuál es el perfil que tiene? Y es el perfil de un político de un gobierno conservador que viola los derechos humanos, el típico político latinoamericano mentiroso que prefiere defender el poder que el derecho. Sí, yo lo veo así hoy día. Y en tu caso, doctor Vasconcelos, ¿cuál es el análisis que haces respecto al...? Pues yo creo que generalmente uno tiende a ser más exigente con quien sabe que conoce y que no podría pecar de ignorante en un cargo que de por ahí lo pusieron y aterrizó en un paracaídas. Villamayor conoce la norma, sabe cuáles son los límites que tiene que tener la policía. Sí, sabe, conoce, no tengo ninguna duda de eso. Ahora, hay que reconocer de que el cargo en el que se encuentra debe exigirle todos los días
tomar decisiones entre cumplo la norma, es decir, ¿voy a hacer el rol de garantista o voy a hacer el rol de inquisidor? Y en muchas oportunidades, evidentemente, tiene que optar por bailar con la más fea. Es decir, en el caso de Juan Ernesto, yo estoy absolutamente convencido de que lo que nosotros estamos hablando lo sabe perfectamente. Y resigna sus principios, resigna sus conocimientos, resigna sus... porque no tiene herramientas para hacer el trabajo de la forma adecuada. No lo justifico, apenas explico. Les preguntaba respecto a la Fiscalía investigando la cuestión de supuesta traición a la República. Inicialmente uno creía que era lo que investigaban. En ningún momento se habló de cuestiones como lesión de confianza, en algún momento se habló de cuestiones como uso de información privilegiada, de tráfico de influencias. No recuerdo que se haya hablado de eso. Pero las veces que se le preguntó a la Fiscalía qué estaba investigando, la Fiscalía dijo, todavía nosotros no estamos investigando un hecho en particular. Nosotros estamos escuchando todas las versiones para ver qué es o cuál es el delito eventualmente. Sí. ¿El Ministerio Público puede iniciar una investigación y decir, nosotros con el transcurrir del tiempo y cuando escuchemos a la gente vamos a saber si hubo o no hubo algún delito? A ver, vamos a pensar un poco en la pregunta esa. ¿Puede iniciar una investigación? ¿Una investigación de qué? Si no hay una hipótesis delictiva, no hay investigación. El Ministerio Público no puede hacer un ejercicio académico. La Constitución Nacional, en su artículo 268, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 1, determinan cuál es el rol del Ministerio Público. La investigación de hechos punibles tiene que haber una hipótesis de hecho punible para que se inicie la investigación. Si a mí me hubieran dicho de que están investigando la verdad, les preguntaría qué es la verdad para ellos. Cuando configuren un relato histórico, ¿quién les va a certificar que esa es la verdad? ¿La verdad de quién? ¿Cuál es la relevancia penal de la verdad en este caso? Si es que no parte de una hipótesis de que se cometió un hecho punible. No, con todo respeto hacia los fiscales, esto es un disparate. Esto es un disparate. Sobre todo es un disparate cuando aquel que en principio aparece como autor de un hecho punible, o por lo menos como partícipe de un hecho punible, el tráfico de influencia, está en su casa mirando televisión. No, todo mal. Se ordenaron secuestros de teléfonos celulares, se constituyeron a la Embajada del Paraguay en Brasilia a los efectos de secuestrar material de circuito cerrado de televisión. ¿Se realizaron realmente hechos de investigación? No, se está escuchando la versión de los participantes. ¿En carácter de qué? De testigos. ¿Cómo le procesan mañana si es que encuentran que la verdad les obliga a procesar a alguno de ellos? Si ya declararon bajo la fe de juramento. Me van a decir, me han dicho a través de las redes sociales, no, pero el juramento que se presta no importa. Porque se les hace la advertencia, eso sirve como coacción moral y viola el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces han arruinado cualquier posible investigación desde el principio. ¿Se puede iniciar una investigación sin saber qué es lo que se investiga? Sí, desde otra perspectiva, y esto me hace acordar las discusiones que hubo en su momento, yo estoy finalizando de escribir algo al respecto, que lo voy a publicar en breve, las discusiones que hubo sobre el proyecto de ley Puragüe. Ese proyecto de ley pretendía guardar datos de navegación en Internet, metadatos de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto de las personas. Pretendía que eso se guarde
para que la Fiscalía vaya a investigar a todo el mundo por las dudas. En un Estado constitucional de derecho, y quiero reiterar siempre este concepto, porque eso es supuestamente lo que nosotros estamos construyendo a partir del año 1992. Los fiscales no pueden salir de pesca a ver si le agarran a alguien cometiendo un delito. Es un poco, desde otra perspectiva, lo que dice el doctor Vasconcelos. Se tiene que trabajar sobre hipótesis concretas y sobre un hecho punible concreto, ¿sí? Porque si no estamos en alguna obra de ficción de Philip Dick, como esta película donde estuvo Tom Cruise, no recuerdo, me olvido ya de los nombres de las películas a esta altura, pero en donde se preveía sobre la base de ciertas visiones quién podía cometer un delito, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está también el doble rasero y el doble estándar con que el Estado interviene ante hechos punibles o la sospecha de hechos punibles. Y me hace recordar de los tiempos en los que trabajé en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde denunciábamos hechos concretos de tortura, con diagnósticos médicos, con testimonios de personas privadas de libertad, con lo difícil que es que alguien que está en situación de encierro ofrezca su testimonio contra el que le encierra, ¿sí? Y la Fiscalía, los fiscales de derechos humanos, ¿qué hacían? Investigaban y realizaban un acto, alguna diligencia por mes para que eso no parezca que ellos estaban no haciendo su trabajo. Y nunca imputaban, Santiago, nunca imputaban. Hay algunos casos en los que hasta hoy día no se imputó, estamos hablando de, yo salí de ahí hace tres años aproximadamente, versus las imputaciones por teléfono. Cuando se trata de un delincuente menor que cometió un hecho bagatelario o de esos que crean alarma social, se imputa y se ordena la detención por teléfono. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Doctor Vasconcelos, muy amable, muchas gracias. Por la invitación, un gusto estar acá, como siempre.